Que el Señor le bendiga, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y que hoy día el Espíritu Santo nos pueda guiar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. El pastor David mandó saludos a todos. Dice que ya no echa de menos. Así que damos gracias al Señor por la bendición de haber tenido al pastor en nuestra iglesia. Amados, dice la palabra, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. Vamos a orar al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por la posibilidad que tenemos de estar un domingo más adorando tu santo nombre y declarando nuestro amor a ti. Señor, enséñanos, guíanos para que podamos conducirnos conforme a tu voluntad. Padre, que esa esperanza viva y eterna que está en cada uno de nosotros sea fortalecida hoy a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo pertinente hoy día hablar de la abstención como parte vital de la vida espiritual. Si usted quiere tener una vida espiritual, si yo anhelo una vida espiritual, debo entender claramente lo que significa la abstención. Abstenerse. ¿Qué significa? Simplemente privarse de algo, dejar de hacer algo que deseo. Esa es la abstención. Abstinencia es una de las disciplinas espirituales más importantes de la vida cristiana. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 16, está Pablo dándonos claramente esta información, diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Abstención. Eso es abstención. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué difícil es andar en el Espíritu. Es un gran reto día a día, hora a hora, porque, hermano, los deseos de la carne son en contra del Espíritu. Amén. Pareciera que estamos en clase de catequesis, pero es necesario repasar estas verdades. Porque todo lo que no emana del Espíritu del Señor, hermano, siempre va a terminar en la carne. Todo aquel deseo que no es parte de la experiencia bíblica, del mensaje de Jesús, nos llevará obligadamente, nos arrojará obligadamente a la oscuridad. Porque, dice la palabra, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es decir, debemos entender que mientras estemos en esta naturaleza humana, mientras estemos viviendo en este mundo, en este tiempo, en este estado espiritual, nosotros tendremos aflicción de espíritu por causa de dos mundos que se manifiestan en nosotros. El mundo espiritual a través de la gloria de Cristo que hemos recibido a través de la fe y en la partición del pan y la gracia de Cristo que nos ha dado nueva vida. Y por el otro lado, las acechanzas del diablo que influirá sobre nuestra naturaleza carnal para volver nuevamente, para que de alguna manera arrastrarnos a esa naturaleza, a ese estado caído y pecaminoso. Dice Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. ¿Por qué?
Porque obviamente los frutos de la carne o las acciones que son guiadas por la carne humana, por la mente sin Dios, por esa mente sin Cristo, por esa mente sin temor, siempre te van a arrojar hacia el pecado. Siempre nos van a llevar hacia estar fuera de la ley de Dios. ¿Cuántos saben que la ley de Dios es buena y santa y perfecta? Amén. Esa es la ley de Dios, buena y santa y perfecta. Pero los que son del mundo no pueden ajustarse a la ley. Ni nadie puede hacerlo. Solo aquellos que han nacido al Espíritu Santo, en los cuales son guiados por el Espíritu Santo. Y Pablo dice, para ellos no hay ley, porque ya no están bajo la ley. Porque, hermanos, al final de cuentas, las acciones, los hechos son los que manifiestan lo que está teniendo mayor influencia sobre nosotros. Nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras formas de pensar, nuestras decisiones. Es allí donde se manifiesta todo lo que es de la carne. Y todo lo que es de la carne va con la malicia, hermano. Va con la maldad. Todo lo de la carne tiene que ver con cosas emocionales que son ligadas al hombre carnal, a la mujer carnal, a la parte más básica del hombre. Por eso Pablo dice que esas obras son manifiestas y siempre van a tener que ver con el pecado de la sexualidad. ¿Hay alguien aquí o no? ¿O estoy puramente leseando, hermano, y nos vamos para la casa y nos vamos a dormir? Si usted no me dice amén, es decir, usted no está aquí, porque el amén es confirmación. Es decir, estoy entendiendo, pastor, así es lo que dice la palabra. Si usted no me dice amén, yo me voy a agarrar mi cuerpo y me voy a ir. Porque creo que todos venimos a escuchar la palabra del Señor y quiero que sea atento en eso. Hermanos, las obras de la carne están siempre a la puerta y se están a punto de manifestar. Y una de las cosas más fuertes que son carnales y oscuras son todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Para que ustedes lo entiendan, Pablo dice, y estas son las que se manifiestan, estas son las obras que se manifiestan. El adulterio, la fornicación, la inmundicia y la laxivia. Fíjense, están todos ligados con la parte sexual. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana, carnal, nosotros hemos nacido en carne. Y esta carne siempre está hambrienta. La carne siempre tiene hambre de los apetitos y deleites carnales que habitan en nosotros. Habitan en nosotros. Acuérdense que en el libro de Romanos Pablo nos habla de una ley que está habitando y que tiene un poder, hermano, que algunas veces lo bueno que queremos hacer no lo podemos hacer y hacemos lo malo que no queremos hacer. Por eso, en la vida cristiana, si usted se da cuenta y hace un poco de memoria, la mayor parte del tiempo usted va a andar pidiendo perdón. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado, no? Antes, hermano, yo no le pedía perdón a nadie. A nadie. Ni a los carabineros, ni a los profesores. No, hermano, era lo más rebelde. Porque cuando uno está en la carne se vuelve rebelde, se vuelve violento o violenta, ¿no es cierto? No pierde la oportunidad de poner el cuchillo en alguien, de decirle unas cuantas cosas, de poder superar, estar sobre, ¿no es cierto? Porque así es lo carnal que habita en nosotros. Primero la parte sexual. Ahí hay mucha oscuridad. El joven que no es capaz de controlar sus hormonas no tiene lugar con Dios. Porque la sexualidad te va a lanzar a cualquier locura. El gozo de la sexualidad te va a llevar exclusivamente, nos puede llevar al adulterio, los que estamos casados o las que están casadas, y no digan, no, yo no de esa agua no beberé. Cuidado, que pronto se cambiará la vecina, pronto llegará un nuevo vecino al barrio y no sabes con qué demonio te vas a encontrar. El poder seductor del enemigo no lo ponga en juego. El diablo jamás se va a presentar delante de ti con su cara de demonio diciéndote, ¡ah! Vente al infierno. No, siempre se acercará a ti como lo hizo con Jesús.
esperó que Jesús tuviera 40 días y 40 noches en silencio. El diablo es experto en estar en silencio en los momentos de prueba, pero sabes que te está mirando. Está así como... Y llega en el momento más frágil de tu vida. Jesús está ahí 40 días, 40 noches con un hambre terrible, atroz. Y llega Satanás suavemente y le habla al oído. ¿Cómo es? El diablo. No hay nadie acá. ¿Quién te está mirando, viejo? Tú tienes hambre, tienes todo el poder, está todo el desierto, nadie te ve, nadie está aquí. Soy una voz que clama en el desierto. ¡Ah! Tienes derecho. Convierte este pancito. Convierte esta piedrecita en pan. ¿Te fijas? Ahora, Jesús lucha contra las acechanzas del diablo, porque lo que el diablo, hermano, el diablo no tiene poder. Después de la cruz, el diablo no tiene poder, solo influencia. Si alguien me dice, pastor, el que el diablo me llevó, esa es mentira. Lo que te llevó es tu carnalidad. No, el diablo me dejó en la cama, pastor, no pude ir. No, tu carnalidad, tu flojera. Pongámosle nombre. El diablo, la función del diablo es solamente impulsar, influenciar y seducir. Es un seductor. Y para seducirse se va a vestir de la mejor manera posible para que tú no sospeches nada. Es como meter veneno en un dulce ¿no es cierto? En un dulce como en una pastilla rica, así. Como un toffee, pero con veneno. Así es el enemigo. Y la primera manifestación, ¿no es cierto?, jamás va a ser el pecado en sí, sino que va a ser la seducción, el pensamiento. Porque ningún pecado, hermano, se manifiesta tan así como, ¡ah, pecado! No es que el diablo diga, aquí está la pistola y mata. No. Para que alguien mate, tiene que ser seducido a eso. Y cada uno de nosotros ha sido trabajado por el diablo. Escuchaba a un cocinero que era capaz de cocinar hasta 5 platos al mismo tiempo. Y cada plato que cocinaba sabía los tiempos que tenía ese plato. Entonces metía uno al horno y seguía con esto mientras picaba esto otro, pero era una máquina el hombre. El diablo es mejor que eso. Y nos tiene trabajado a todos de distintas maneras, de acuerdo a nuestra debilidad. Por eso es tan importante estar en la iglesia. Porque en la iglesia volvemos a abrirte los ojos y tú vuelves a analizar, te dice, si el diablo me está trabajando en la parte sexual, me tiene bien enganchado con esto, con la lascivia quizá, con el adulterio quizá. Hermano, ¿sabe por qué? Porque todas esas cosas están guardadas en la carnalidad del hombre, que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con las sensaciones que tenemos. El que es guiado por las sensaciones, por las emociones, no puede ser un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios tenemos emociones, pero estamos guiados por la convicción de la fe. Nosotros creemos en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesús? Que Él es el autor y consumador de la fe. Luego dice en Gálatas 5:20, empieza Pablo, los pone en lugares la manifestación de la carne. Yo quiero aquí, hermano, que lo volvamos a conversar. ¿Sabe por qué? Porque debemos tenerlo claro. Porque cuando usted se junta, hermano, hermana, con un varón o con una mujer, usted sabe que el enemigo va a buscar la instancia para activar toda inmundicia en nosotros. Por eso en nosotros debe ser muy importante el respeto. Debemos reconocer, para los hombres, debemos reconocer en las mujeres que ellas son creación especial de Dios, coherederas de la vida. Y detrás de cada mujer hay una madre, la cual debe ser respetada como respetamos a nuestras madres. Respetamos a nuestras madres, ¿no es cierto? Respetamos a nuestros padres. Porque eso es bueno delante del Señor y es el primer mandamiento que le da derecho a una recompensa. Honrarás a padre y madre. ¿Se fija o no cómo está ligado? Entonces, cuando alguien no honra a papá y a mamá, luego no se relaciona bien con el sexo contrario.
Porque cuando se te destruyen los conceptos de la familia, no puedes como ser humano, no puedes después desarrollar el concepto familiar. Por eso es muy importante en cada hogar, hermano, no sé cómo está tu hogar, pero si tu hogar está completito, tiene padre, tiene esposa y tienes hijos, entonces hay que repasar estos procesos, porque los procesos del respeto, hermano, son muy importantes a la hora de relacionarnos con el otro. Luego Pablo dice que hay otros que se manifiestan también y que son muy... Esto es el resultado final. Lo que dice Pablo no es el proceso, sino el final. Es decir, cuando el diablo comienza a instigar nuestra vida y no andamos en el espíritu, sino que andamos en la carne, entonces el enemigo va a influenciar nuestras vidas hasta que se den a luz el pecado final, porque lo que él quiere, el diablo, es que des a luz el pecado final, y cuando des a luz tu pecado final, sea cual sea, él te acusa. Al tiro. En un principio te ayudó. Oye, pero ¿cómo es posible? Si tú eres hijo de Dios, puedes comer lo que tú quieres. ¿Qué malo tiene comer pan? Especialmente después de 40 días y 40 noches. ¿Qué malo tiene? Si tú tomaste carne, ¿eres carne o no? Si eres carne, ¿no ves? Necesitas comer. ¿Y dónde estuvo la fortaleza del Señor, nuestro amado Jesús? Él no usó su poder. Él no dijo, venga a mí todo el poder. No. No hizo un He-Man, no hizo un G.I. Joe, nada. Como siervo humilde, fue a la palabra. Como tú y yo vamos a la palabra. Hoy día es un buen día para volver a la palabra, amados. Y volvió a la palabra y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. No solo de pan. Mira la declaración de Jesús, mira la santidad de Jesús, mira el poder de Jesús, mira el carácter de Jesús. Hermano, no me quiero poner en ese lugar porque de seguro estaría convirtiendo no solamente las piedras en pan. No me puedo poner en ese lugar, siento que no estoy preparado para eso. Por eso delante del Señor nos quebrantamos. Por eso venimos cada domingo al culto para que Él nos fortalezca. Para que Él nos dé la fuerza para resistir las tentaciones del enemigo. Porque no me diga usted que no es todo el día el enemigo ahí ya. Pelea, alega, despotrinca, como decía mi abuela, los que despotrincaban. ¿Sabes lo que es despotrincar o no? Maldecir. El que maldice su casa, maldice su trabajo, maldice su persona, maldice... Hay gente que vive todo el día maldiciendo. Pucha que soy tonto, pucha esta tontera mala, pucha esta casa de mugre, pucha este trabajo, pucha estos jefes, pucha. Digo pucha para no decir lo que algunos dicen. Y dice Pablo que después el enemigo, cuando no puede influirte en las cosas sexuales, se va a ir inmediatamente con las cosas místicas. Porque esa es la otra. Si no eres un carnal, porque el enemigo nos mira y dice, este tiene tendencia a lo carnal, es carnalito. O esta tiene tendencia a lo carnal, es carnalita. Entonces el enemigo busca lo necesario, dice que él construye armas para destruir al siervo, para destruir a la sierva, que tengan que ver con su debilidad. Entonces, si la debilidad no está en lo sexual, se va a ir a lo místico. Por eso en el verso 20 dice, y estas son las manifestaciones, ¿no es cierto?, de la carne. La idolatría, la hechicería, las enemistades. ¿Se fija que tienen que ver con puras relaciones? Pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejía, puras relaciones. Hay personas que no tienen una vida santa en lo físico, pero en la vida de las relaciones se complican mucho. Y esa es otra de las debilidades donde el enemigo va a actuar en nuestra personalidad. Porque ninguno de nosotros puede decirse, no, yo soy leteado, lo he alcanzado todo, tengo un magíster en uno. No, hermano.
Cada uno desde nuestra perspectiva hemos aprendido algunas cosas que nos han ayudado a sobrevivir. Así que no nos demos de perro o lanudo, como dice. Hay cosas que sabemos, amén por las que sabemos, pero hay otras cosas que somos muy ignorantes. Y debo reconocer mi ignorancia en muchos temas. Por eso dice que la otra manifestación, la idolatría. ¿Y sabe lo que es la idolatría? Ustedes lo deben saber. Servir a un ídolo. Entonces, una de las otras manifestaciones muy fuertes que se da en la vida de un cristiano es la adoración a algo o a alguien, o el servicio a algo o a alguien que no es Dios. Puede ser un muy buen cristiano, pero si usted tiene primero a su hijo que a Cristo, no es digno de Jesús. Si usted tiene primero a su esposa y no a Jesús, no es digno de Jesús. Si usted tiene primero a su esposo, y eso lo hemos aprendido, debemos tenerlo a Él sobre todas las cosas. ¿Cuántos de los que hoy día estamos aquí lo buscamos y nos esforzamos por tenerlo a Él sobre todas las cosas? Dígame que no es difícil. Por favor, es difícil, ¿no es cierto? Tenerlo a Él en primero que todo. Ay, hermano, me pasa, de repente mi esposa se le ocurren una jugada de almuerzo y le salen tan re buenos, hermano. Algunas, no sé, de repente las mamás como que tienen como una comida normal, que uno sé, rica la comida normal, pero de repente las mamás como que destacan, ¿no? Hacen algo especial. Y uno llega a la mesa y le entra el tiro, hermano. No es capaz de abstenerse. Mire qué importante es la abstención para la vida espiritual, porque dejas el espacio suficiente para tratar las cosas espirituales con la abstención. Entonces, en vez de abstenerte para meter y pegar la primera sopeada o sacar la primera presa, tú te abstienes. Y lo primero que haces al abstenerte es mirar al cielo. Amén. Y darte cuenta que todo lo que está en la mesa lo trajo papá. Amén. Y entonces te abstienes, agradeces y puedes comer con acción de gracia. Pero cuando tú tienes idolatría y cuando crees que la mamá o la esposa está ahí para servirte a ti, entonces ya no hay nada que pensar, porque la idolatría ya tomó tu vida. Hermano, nosotros somos muy idólatras y una de las cosas más terribles es cuando nos idolatramos a nosotros mismos. Cuando nos creemos el centro del universo. Hermano, ¿por qué no te puedes equivocar, hermana? ¿Por qué no se puede equivocar? ¿Por qué siempre vamos a tener la razón? ¿No se ha fijado usted en eso? Siempre peleamos porque creemos tener la razón. Siempre peleamos porque nos creemos la víctima. Alguien nos jodió de nuevo. ¿Se ha fijado, no? Tenemos una especie de persecución, esa cuestión de que yo de repente le pasa a los niños. Papá, esa profesora me tiene mala, puro rojo. Oye, pero ¿y la de matemática? No, esa también me tiene mala porque se junta con la otra. No me retes, mamá, ¿te estás poniendo de acuerdo con las profesoras? Mamá, mi papá me castigó por esas notas. Es porque hay un complot, ustedes se están poniendo, todas están en contra mío. ¿Sí o no? Y tenemos niños resentidos, jóvenes resentidos, que sienten que sus padres los violaron a ellos prácticamente. No le dieron lo que querían, no le dieron... No, hoy sí, tú deberías haber nacido como hija de Trump. O hijo de Trump. Vivimos en un estado totalmente de, ¿cómo le decía yo? De poco agradecimiento de las cosas. ¿Y sabes por qué? Es porque hay idolatría. Porque cuando tú eres una sierva, un siervo de Dios, y te das cuenta que tu vida terminó en el día del bautismo, cuando le rendiste a Jesús tu vida, tú hiciste un pacto con Dios, con un Dios eterno. Dura cosa. Has conocido al Dios eterno, al Dios verdadero, a Jesús y a Jehová, el Padre,
y al Espíritu Santo, el único Dios verdadero sobre esta tierra. Y Él se ha manifestado a nosotros a través de un acto de amor sublime y supremo, el acto de Jesús. Amén. Y ahora nos toca a nosotros algo muy simple, que les decía, abstinencia, para vivir para el Señor. Porque cuando hay idolatría en nosotros, cuando creemos que nosotros tenemos algo especial, queremos que la gente lo note, y nos bendiga, nos ayude, nos abrace, nos quiera, nos ame, para poder llenar un vacío que debe llenarlo Jesús. Amén. Y no la gente. Amén. Es Jesús el que llena el vacío de tu corazón. Amén. Jesús es tu amparo, tu fortaleza, tu socorro. Amén. Así es, Jesús. No es el hermano, no es la iglesia, no es el pastor, no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos. Él es el único Dios. Él es digno de la alabanza. Él es digno de toda honra. Él es digno de la creación de los poemas más hermosos dedicados al amor de Jesús. En Él está todo. Pero cuando hay idolatría en nosotros, nos sentimos la monedita. No sé lo que dice el refrán, pero algo de la monedita perdida, la monedita de oro, no sé, algo que se cree muy lindo. Y eso es pura carne. Debemos reconocer que hay áreas de nuestra vida donde el enemigo está trabajando. Después dice, toda hechicería, toda enemistad, hermanos, todo lo que tenga que ver con enemistarte con algo, no proviene del Señor. ¿Con quién te enojaste últimamente? De seguro el Espíritu Santo no está obrando allí. Porque no se te ha autorizado a enojarte con nadie. Buscad la paz con todos. Así dice el Señor. Y los que viven para Cristo y en el Espíritu hacen la voluntad del Padre. Las enemistades, los pleitos, fíjate, las enemistades y los pleitos. ¿De dónde nacen las enemistades y los pleitos? Es que no estoy de acuerdo con lo que tú piensas. No estoy de acuerdo en lo que él piensa. Yo no estoy de acuerdo. Hermano, pleitos. Si a nosotros se nos mandó a amar a tu prójimo como a ti mismo. Se nos mandó a perdonar a tu enemigo. Se nos mandó a poner la otra mejilla. Cuán difícil es poner la otra mejilla. ¿A cuántos les ha tocado poner la otra? Hermano, la primera no duele tanto como la segunda. La segunda duele porque está llena de abstención. Tú te abstienes a tus comentarios, a tu defensa, para que sea el Señor el que te defiende. Pleitos, contiendas, celos. Claro, ahí están ellos dos, siempre juntos. Siempre los celos, hermano, qué cosa más terrible. Cuando los celos se meten en la familia es terrible, hermano. Los hermanos cuando son celosos de lo otro, mamá, siempre le ayudáis a mi hermano, nunca a mí. Celos. Ay, dice la mamá, pero para tu polola tienes tiempo. Celos. ¿Se fijan o no? Qué sensible. Mire, estamos hablando de puras cosillas nomás. Pero aquí están escritas, dice Pablo, dice, chiquillos, atención iglesia. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque comienzan como deseos, pero finalmente se van a manifestar en acciones que van a destruir tu vida espiritual. Que te van a llevar a un nivel donde no vas a estar preparado para cuando Él venga. Y por alguna locura, por algún
pensamiento de enemistad, de pleitos, de celos, de ira, de contiendas, de disensiones, de herejía, vas a perder la vida eterna. ¿Te imaginas perder tu salvación porque estás enojado con un hermano? Porque no alcanzaste a decirle algo. Oiga, sabe, me llamó mi papá. Quiero contarles de mi papá. Porque si alguna vez cuenta algo malo de alguien, tienes que estar siempre abierto a contar algo bueno. Yo creo que el Señor está obrando en el corazón de mi padre. Él me llamó ayer. Me dijo, hijo, y se los voy a contar a ustedes, que sea de edificación. Oiga, cuando estaba mi hija ahí en el ataúd, me acerqué a ella y le di un beso en la frente y me despedí de mi hija. Me dijo, hijo, yo me hubiera metido ahí. Hubiera dado todo para que cambiáramos lugar. Y me iba a poner a llorar delante de todo. Ya no podía más. Y una voz que me dijo, calla, hipócrita. Cállate, hipócrita. Porque cuando ella estuvo viva, estuviste 4 años enojado y en 4 años no quisiste hablar con ella. Porque ella era distinta a ti, a tu pensamiento. Hipócrita. Me hace entender el sentido cuando el Señor nos ve en su tribunal y nos dice, aléjate de mí, hacedor de maldad. Señor, pero en tu nombre he echado fuera demonios. En tu nombre prediqué el culto. En tu nombre puse la música. En tu nombre me dediqué toda mi vida a ser parte de una iglesia. En tu nombre. No te conozco. Porque llevaste una vida llena de enemistades, llena de pleitos, llena de celos, llena de iras, llena de contiendas, llena de herejías, de idolatría, llenas de adulterio, de lascivia, de fornicación. Y todas estas cosas te han apartado de mí. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Guárdanos. Entonces mi papá me dijo, por eso ahora, hijo, yo te quiero decir algo. Que te amo, hijo. Yo he podido ver que eres una buena persona y creo que te va a ir muy bien en la vida. Mi padre va a alcanzar hoy día los 80 años y recién me dice algo que esperé toda mi vida. Pero ya no tiene el mismo sentido. ¿Sabe por qué? Porque yo conocí a mi padre verdadero. Y él me dijo que me amaba. Y que de tal manera me amó que mandó a su único hijo a morir por mí. Entonces yo ya no tengo esa herida. Y yo le puedo decir a mi papá, gracias papá, tus palabras son de edificación. Dios te bendiga por eso. Y él lloraba. Él era experto en pleitos, celos y contiendas. ¿Y de qué sirvió? Dígame si a alguien le ha hecho feliz alguna vez pelear. Oiga, que me ha costado eso. El Señor me dio la oportunidad de casarme con una mujer de paz. Lo más probable es que si usted es una persona de pelea, se tiene que haber enamorado de alguien de paz, o viceversa. Normalmente alguien peleador siempre busca a alguien de paz. Y alguien de paz lamentablemente le atraen los peleadores, ¿no? O las peleadoras. Lamentablemente. Amados, la abnegación es vital para nuestra vida espiritual. Abnegarse es privarse. Nos vamos a privar de las cosas carnales que habitan en nuestra vida.
Y Pablo sigue diciendo, bueno, si no te tomó en la parte de la sexualidad y no en la parte de las relaciones, de seguro te va a tomar en otras partes. Los deleites. Ahí sí te voy a pillar, dice Satanás, porque tiene una cara de deleitoso y de deleitosa. Hay gente que vive, hermano, triste porque no tiene lo que no ha recibido. Viven amargamente, nunca disfrutan de lo poco que tienen o de lo mucho que tienen, porque nunca van a estar satisfechos con nada, porque siempre, siempre, siempre en su corazón van a haber envidias. Siempre van a estar codiciando, y es porque no están conectados bien con el dinero. Es uno de los grandes errores de los cristianos cuando no se conectan bien con las finanzas. Hermano, no entienden el concepto de que Jesús es primero en todas las cosas y que Él es digno de todo lo que nosotros tenemos. Como no se tiene claro ese tema, caímos inmediatamente en esta figura, en la figura de las envidias, de los homicidios, de las borracheras, de las orgías, porque todo eso tiene que ver con deleites humanos y carnales. Sí, pues. Las envidias. Qué terrible es cuando entra la envidia en el corazón de alguien. Los celos, las envidias. Imagínese usted que una de las cosas que el primer asesinato sobre la tierra es por una envidia. Una envidia que tiene un hermano en contra del otro por causa de Dios. Porque Dios recibió la ofrenda de uno y no recibió la ofrenda del otro. Vamos a conversar en estos próximos domingos de este concepto, hermano. Porque finalmente, cuando nosotros aprendemos a abnegarnos, a abstenernos, ¿no? Abstenernos es la palabra, a negarnos de hacer nuestro deleite, comenzamos recién en nuestro trabajo espiritual. Una cosa es negarse y después superar estas situaciones a través de la oración, la lectura de la palabra y la santificación de nuestras vidas. Hermanos, no hay gozo ni en la envidia y menos en los homicidios. Porque, mire, una cosa engancha a la otra. Yo algunas veces no puedo entender cómo el Señor es tan claro para ordenar adecuadamente. Primero, envidio. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, la envidia puede llegar a generar tal odio que voy a terminar en el segundo punto, homicidio. Homicidio. Y después de un homicidio, hermano, no hay nada más que hacer porque vienen todos. Desde ahí en adelante, cuando los pecados se manifiestan en su plenitud, después, hermano, no hay cómo parar porque fíjese que los pecados comienzan a manifestar en su crecimiento porque va creciendo la deformidad, la negación, porque cuando empiezas a caminar en la oscuridad, empiezas a ver cada día menos y después vas bajando hasta encontrarte con homicidios, borrachera, orgía y cosas como esta acerca de las cuales os amonesto, ya como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. No. Cuando el Señor dice no, es no. Entonces tenemos claramente todas aquellas cosas, hermanos, que tienen que desaparecer en nosotros para que podamos tener la posibilidad de presentarnos delante de Dios. Y no es porque no haciendo estas cosas tengamos derecho, no, Señor. No, Señor. Porque los moralistas también se van a ir al infierno y no necesariamente tuvieron que ser homicidia, orgía y todas cosas semejantes. Porque hay mundanos bien y algunas veces casi más positivos que nosotros. Hay que reconocerlo, hermano. Algunas veces uno va, conoce a gente y dice, a este lo único que le falta es Cristo. Al final le falta todo, porque Cristo es todo. ¿No es cierto? Luego Pablo no quiere seguir hablando porque le parece hablar en la iglesia de estas cosas, le parece vergonzoso y comienza ahora a cambiar y dice, más
el fruto del Espíritu. Por eso dice, andad en el Espíritu. ¿Qué debemos hacer nosotros? Andad en el Espíritu. ¿Ya? Para eso fuimos diseñados, para andar en el Espíritu. Usted me dice, es que soy malo para la oración. No, hermano, la oración es permanente en tu vida. ¿Que soy malo para leer la Biblia? No, hermano, la lectura bíblica es permanente en la vida de un cristiano. ¿Es que soy malo para ir al culto? No, hermano, hay que estar en lo posible, en todos los momentos de estar allí. Amén. Siempre es bueno estar allí. Dice, entonces, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Gozo. Paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La fe, no hay ley. Mire lo que nos espera, mire lo que nos dice el Señor. Esta es la característica de aquellos que han alcanzado la santidad. Aquellos que han alcanzado la santidad van a poder darse cuenta en ellos, ¿no es cierto?, que hay un gran nivel de amor, hay un gran nivel de gozo, hay un gran nivel de paz, hay un gran nivel de paciencia, hay un gran nivel de benignidad, de bondad y de fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. La carne es más que la naturaleza física de nosotros. Ojo, la carne es el que también va a mantener la naturaleza caída de nosotros. ¿Sí? Amén. Porque dígame usted, después que conoció a Jesús, ¿se volvió a enojar? Después que conoció a Jesús, ¿se le salió la mentirilla? Hermanos, aquí vamos a hablar de cosas reales. Está en nuestra carne también esa naturaleza caída, la que, mire, usted puede vivir consagrado todo el tiempo, amén, gloria al Señor por eso, pero el día en que usted le da espacio a la carne, arrasó, hermano, porque está ahí. Por eso nosotros llevamos cautiva la cautividad a Cristo. Y lo que antes nos cautivaba, el odio, el rencor y la rencilla y la pelea y todo eso lo atamos, ¿no es cierto? Y lo llevamos a la cruz. Y de eso se trata, toma tu cruz y sígueme. Toma tus debilidades, toma lo que te es difícil, cárgalo y sígueme. Porque lo que yo tengo para ti, dice el Señor, es mucho mejor y más grande de lo que el mundo te ofrece. Especial cuando a uno va sobre, hermanos, va sobre los 45 ya, debe cambiar su fisonomía de pensamiento. Porque en la Biblia está escrito que hasta los 80. Después de los 80, pura gracia. Hasta los 80. Por lo cual nuestro tiempo, el otro día vino mi esposa inteligentemente, yo estaba pensando, viviendo algo, y me trae una wincha de medir. Y midió hasta 80. Y después cortó mi edad y llegó con una wincha a la mitad y me dijo, mira, esto te queda de vida. Recórzoli, hermano, rechanfle. No me di cuenta y se nos fue la mitad de mi vida. ¿Y qué? ¿Y en qué estoy? ¿Estoy en este momento listo para irme al cielo? ¿Estoy hoy día perfilado, listo, santo, para que el Señor me diga, ven, amado, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven a gozarte? Y empiezo a mirar mi vida, entonces digo, hoy me apesó la mitad de vida y todavía no me siento perfecto, digno. Entonces, hermano, nos queda aún más. La carne no solamente es nuestra morada del Espíritu hoy día, sino que en ella también está la naturaleza caída de nosotros, en nuestra carne.
Entonces, esto se refiere a que tenemos un carácter caído. Amén. Entonces, si esa es nuestra condición, entonces la tarea cristiana es mantenerse en santidad. Como un esfuerzo diario. Como una exigencia a nuestro yo interior. Esto no se trata de que recibimos a Jesús y nos botamos arriba de una nube y ahora andamos en una nube, incerebrados. No. Se trata que más que nunca estamos conscientes de lo que hacemos y para dónde vamos. Por eso caminamos con cuidado. Y en medio de la sombra y de la muerte, hermano, nos hacemos un lado de aquello que nos puede traer problemas. Y nos acercamos a la iglesia para ser perfeccionados con humildad. Buscamos en la iglesia el consejo, alguien que nos hable la palabra del Señor no adulterada para crear en nosotros cambios profundos de nuestro carácter. Porque tenemos tendencias psicopáticas. ¿Aló? Psicopáticas. Somos depredadores psicológicos. Porque siempre buscamos tener a la gente subyugada a nosotros, controlada. ¿Ah? A este pollito lo tengo controlado, a este otro pollito también. ¿Ah? Mantengo controlado a la suegra, mantengo controlado a la esposa, mantengo bajo control a los hijos. Lo tengo todo porque soy Munra, el inmortal. No lo andamos diciendo, pero busca que lo actuamos bien. Nos creemos dioses de las cosas, poderosos, supervotados, digo yo, supervotados. Este carácter, estas tendencias, esta depravación que está dentro de nosotros, que cuando alguien nos toca algo, aparece el Hulk. Apareció la Quintrala. Entonces vivimos una vida de santidad, pero a la hora de los kios, como así, y aparece el otro. Pues no tenemos poder de dominio propio. Nos aparece la ira y la ira nos viene desde abajo, desde las entrañas, porque como estamos resentidos socialmente, de nuevo me van a poner como, ya van a pasar delante. ¡Zum! Salió para afuera. Carnales. Y esa naturaleza, amados, nos aleja del Señor. Mucho. Y cuando estamos lejos de Dios, cuando ya no escuchamos su voz, cuando nos ponemos de rodillas y decimos, ¡Señor! Y el Señor nos manda un grillo que sueña, ¡cric! ¡Cric, cric! ¡Cric, cric! Y el Señor saca su gracia de ti y caminas como un pordiosero en la calle, porque sabes que el Señor no está contigo porque le fallaste a Él. Y ya deja de ser un problema con terceros, es un problema personal que tienes con Él. El problema no es la gente de alrededor, el problema es tu relación con Dios. El Señor te dijo que el día en que tú lo recibieras tú estabas muerto y Él te iba a cuidar. Él dijo, yo te voy a cuidar. Y tú no has creído en Él, has dudado de su amor. Por eso peleamos, porque dudamos. Por eso nos defendemos, porque dudamos. Por eso queremos defender las cosas, pelear las peleas y agarrarnos de las mesas cuando solo Él tiene el control de las cosas. Un día el soberbio llegará a su cama de enfermo y gritará. Y Dios lo mirará de lejos. Y gritará, ¡Señor! Y el Señor lo mirará de lejos. No te conozco a ti, hacedor de maldad. Pero cuando una persona que se ha abnegado toda su vida para hacer la obra de Cristo llega a la cama, llega el sufrimiento, ¿saben quién está esperándole allí? Amén. Su Señor.
Y el Señor le dice, tranquilo, vas a sufrir un poquitito porque yo estoy arreglando los últimos detalles. Porque la gloria que vendrá. Entonces el Hijo de Dios puede estar muriéndose en la cama, pero se está riendo. Como lo hizo Pablo. Pablo decía, me quiero puro morir nomás. Porque ahí está mi ganancia, ahí está mi corona. No está aquí en la tierra. Aquí no, hermano. Aquí no está tu ganancia. Aquí tenemos que ser perseguidos y afligidos. Y más aún tenemos que luchar contra toda nuestra carnalidad. Y esa sí que es complicada. Y debemos negarnos una y otra y otra y otra hasta que muramos. Muramos. ¿Qué significa? Que alguien va a pasar, te va a pisar el pie y tú vas a decir, te va a pegar un bofetazo, pum, y te va a pegar el del otro, de vuelta. Y se va a ir. Y tú te tienes que parar y decirle, hey, espérate un poco, que el Señor te bendiga. Porque así se cumplirá la palabra. Si no logras eso en esta tierra, no te llames cristiano. Porque los hijos de Jesús, todos en este mundo han encontrado aflicción. Han sido llevados como corderos al matadero. Han sido muertos a espada, decapitados, maltratados. Así los hijos de Dios nos despedimos de este lugar. Amén. Y si eso no te ha pasado hoy día, es porque el Señor te ama y porque te tiene en un gran momento de tu vida, para que aprendas, para que te abstengas, para que yo aprenda y me abstenga de manera de luchar en lo espiritual contra el enemigo, para que luego en lo físico podamos ser personas equilibradas, en paz, con paz. Esta es una lucha personal que tenemos en contra del enemigo, el cual influye sobre nuestra carnalidad, el cual influye sobre las cosas emocionales de la vida. Pero nosotros vamos a vivir conforme a las promesas del pacto, creyendo que el Señor viene pronto. Amén. El cristiano debe vivir en la abstención y negarse al deseo de la carne. Satanás busca siempre la manera inteligente de manera de potenciar la carnalidad del hombre. Me recuerdo que había un hombre era un inspector del internado y nos juntaba y siempre nos echaba a pelear. Siempre se juntaba, pero su deleite era ver a los chiquillos pelear. Entonces se juntaba con nosotros y empezaba, mira lo que te dije. Acá. ¿Qué dijo el otro? Mira lo que te dijo el otro. Pelea. Y armaba todo ese cuento para los cabros. Y los cabros se agarraban a chachazos. Qué bestias, ¿no? Qué bestias que algunas veces seamos manejados por el sistema, manejados por otras personas oscuras, malas, que nos guían por caminos de muerte. Hermano, nosotros somos un pueblo único. Somos los santos de este último tiempo. Somos los hijos de Dios. Nosotros, tú y yo, somos los que veremos con nuestros ojos al Eterno. Y verás su cara, y verás sus ojos, y verás su cuerpo, y verás la gloria de Jesús. Porque todo lo que está en esa palabra es una promesa para verla, para disfrutarla. No es una promesa para tenerla, sí. No, hermano, yo veré a Jesús. Yo estaré en la tierra prometida. Amén. Yo veré fluir la leche y la miel. Yo veré mis años en la eternidad con gozo. Amén. Y usted me verá en la eternidad y dirá, mira, ese hombre predicó toda su vida y en la tierra que vendría este tiempo. Y usted, hermano, ¿podríamos salir de este lugar diciendo Cristo viene? Y voy a vivir yo la abstención. Yo me voy a negar para ver la gloria de Jesús. ¿Le amas tanto a Él como para decir me voy a negar para mirarlo a Él? ¿Estás segura? ¿Estás seguro? Porque yo quiero vivir eso.
¿Sabes tú, hermano? Sinceramente. Y no es porque sea el pastor, no es por nada, sinceramente. Anhelo mirarlo a Él. Anhelo estar a su lado. Porque lo que la palabra a mí me ha hablado de Jesús es que es maravilloso. ¿Sabes? Tengo yo un sueño. Creo que Él me va a hablar. Cuando me vea me va a decir unas palabras que sanarán mi alma. De su boca sale la palabra de sanidad. Y Él nos va a dar una sola palabra, hermano, y se va a sanar nuestra alma. Y ¿sabes lo más hermoso que también espero? Es que Él dice que tendrá un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Él nos dará un nombre nuevo que borrará toda nuestra historia para crear una historia nueva en la gloria de Él. ¿Cuántos lo ven? Debes verlo, debes disfrutarlo, debes anhelarlo. Debes estar como mirándolo, hermano, como mirándolo a Él. Hermana, como mirándolo a Él. ¿Dónde está usted, por favor? ¿A dónde se ha ido? ¿Por qué se ha alejado tanto del Señor? Volvamos a Él. Volvamos a Él, que tenemos hoy día un mensaje cariñoso de parte de Él. Y lo bueno en esto de la abstención es que no lo hacemos con nuestra fuerza, porque no podemos. Sino con el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces tú le puedes decir al vicio, no. Le puedes decir a la oscuridad, no, po. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todo puedo hacer, pero no me volveré esclavo de ellas. Tengo plena autoridad en el nombre de Jesús de todas las cosas. Porque no se te dio espíritu de cobardía, amada, amado. Se te dio espíritu de poder y de dominio propio. Poder y dominio propio. Como me dijo el pastor, yo le dije, pastor, ¿cómo puedo aconsejar a mis jóvenes que se van a pololear? ¿Cómo pueden ellos decirle no a tan grande tentación? Porque hoy día son todos lindos estos jóvenes, hermano. En los tiempos de que yo era joven veíamos a algunos jóvenes re bien feos. Pero hoy día los jóvenes son más modernos, todos andan bien peinaditos, bien lindos. Las jóvenes son tan hermosas. Entonces hoy día el mundo lo cataloga como normal. Es normal la sexualidad hoy día. Se lo están enseñando a los niños de pequeño, y no solamente hoy día la sexualidad entre hombre y mujer. Hoy día la sexualidad es donde tú quieras. Acuérdese, en el futuro tiempo la gente se va a casar con los animales. Acuérdese. Cuando lo vea usted va a decir, ¡ah! Era verdad. Es verdad, hermano. Porque la depravación del hombre no tiene, la depravación de nosotros no tiene límite hacia abajo. Por eso debemos tener abstención para vivir en santidad y poder disfrutar de las cosas hermosas de la vida sin necesidad de ser esclavo de ellas. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra del Señor pueda añadir a su vida gracia. Y que usted pueda irse de este lugar diciendo, yo le veré a Él. Yo le veré a Él. Y voy a hacer mi mayor esfuerzo y mi mejor esfuerzo para leer la palabra, orar, aprender del Señor y no dejar de congregarme. Póngase de pie, por favor.